ITS, hacemos manejo de hepatitis virales a nivel regional, ¿no? Les quería comentar de que a veces pensamos de que Cajamarca es como que un pueblito chiquito y que no hay grandes problemas. En lo que es salud sexual, nosotros tenemos bastantes problemas, ¿no? Ahorita ya vamos a iniciar tratamiento a un paciente con hepatitis C confirmada. Se le está a espera de inicio de tratamiento y tenemos como 3 pacientes con hepatitis B crónica en tratamiento y además bastantes casuística en lo que son gestantes con hepatitis B, ¿no? Donde hemos tenido que dar inmunoglobulina, vacuna, seguimiento a los menores. Entonces, en verdad, hepatitis virales es una realidad en nuestro medio. Es importante que ustedes lo conozcan. Es importante que también sepan de que las estrategias sanitarias cuentan con todo el pool de exámenes. El otro día estábamos evaluando un paciente en el programa con hepatitis B crónica que ha llegado a ser cura clínica. Y me llamaba mucho la atención porque este paciente, todos sus exámenes se lo han pedido de manera particular. Todos los exámenes, cada pool de anticuerpos en hepatitis más o menos está a 2.500 soles. El paciente lo tenía que pagar todo y en verdad, un paciente humilde. Y todo eso lo tenemos nosotros por programa, por estrategia sanitaria en los programas de ITS. Lo digo para que cuando ustedes sean médicos, bueno, si ustedes tienen un paciente particular que lo ven con condiciones, bueno, pueden pedirle, ¿no? Exámenes, pero existen casos donde lo correcto es de que se maneje de la mejor manera para el paciente, ¿no? Hepatitis, sobre todo hepatitis B, es una enfermedad crónica de difícil manejo bueno, y los pacientes afectados a veces no cuentan con todos los recursos. Lo otro que hay mucho en hepatitis es la discriminación producto de la ignorancia, ¿no? La ignorancia es bastante atrevida a veces. Entonces hay muchos médicos que hemos tenido pacientes con prueba rápida para hepatitis B y sus hijitos estudian en el colegio y el médico le dijo al director del colegio que esos niñitos no deberían de compartir baño con el resto de niños. Y a la mamá no la dejaban entrar a cocinar al colegio porque como tenía hepatitis, ya no podía entrar a cocinar. En verdad, así no se transmite la hepatitis y tampoco son las medidas de prevención frente a un caso de hepatitis. Lo vamos a hablar, pero sí me gustaría de que al menos esta clase ustedes puedan consultar o preguntar si es que alguien tiene algún estigma sobre lo de hepatitis y siempre guiarnos de lo que dice la evidencia clínica, ¿no? Las hepatitis no son para segregar y como toda enfermedad, sobre todo enfermedades de transmisión sexual, debe mantenerse en secreto y confidencialmente el diagnóstico de los pacientes. Bueno, aquí en la epidemiología global, sobre todo hepatitis B y C, tienen una carga general de enfermedades muy alta. Más de 300 millones de personas viven con la infección. A nivel mundial, cada día aproximadamente 3.500 personas se complican en relación a estas infecciones. En el 2022, 254 millones con hepatitis B y 50 millones con hepatitis C crónica, ¿no? Aproximadamente 1.3 millones de muertes anuales por ambos virus y principalmente por la degeneración crónica que hacen estos virus, ¿no? Que es cirrosis y cáncer hepático, ¿no? Y si ustedes ven aquí, les puse muertes por hepatitis en el mundo, esto es del 2019, un poquito viejo, pero es básicamente lo que manejamos incluso actualmente. Hepatitis A, miren, antes la hepatitis A era algo igual que la varicela, ¿no? Que la gente decía, uy, que le dé hepatitis de niño, cosa que así también de una vez ya se salva de la hepatitis. A mí me ha dado hepatitis de niña, la mayoría de personas que conozco les ha dado hepatitis de niños, sin embargo, hay un porcentaje más o menos del 1% de casos de hepatitis A que pueden llegar a ser hepatitis fulminante. Entonces, no es una enfermedad del todo benigna. Por lo tanto, actualmente se cuenta con vacuna contra la hepatitis A y está dentro del calendario nacional de vacunación. Y como ustedes ven, la mortalidad es muy baja, ¿no? Pero de todas maneras presenta mortalidad en el mundo.
Lo que sí tenemos es la hepatitis B, que también va a presentar una mortalidad importante, sobre todo por degeneración ya en la cronicidad. Hepatitis C menos mortalidad. Ahí arriba les han puesto las variaciones al respecto. Obviamente la variación de la mortalidad en hepatitis A se ha visto mediada gracias a la vacunación masiva que se hace actualmente de hepatitis A, casi una diferencia del 50% con los años anteriores. Ya la gente se muere menos de hepatitis A gracias a la vacunación. Una variación en la mortalidad de hepatitis B gracias al tratamiento y diagnóstico precoz que se está haciendo, pero no es una variación tan marcada. Y en hepatitis C, al Doctora, contrario, ¿sí se ve? doctora, disculpe que le Sí. moleste, pero no está pasando diapositivas. Se queda en la primera nada más. Uy, sí, pues por eso quería que ustedes lo pasen, porque a veces no sé. A ver, Y ahora sí recién. ya, pero escúchenme, voy a probar porque es que ahí estoy yo. A ver, um, ya, ahí ¿en qué diapositiva estoy? ¿En la primera? No. En la segunda aparece. Pucha, no se mueve. Y ahora, ya, en todo caso, y ahí sí se ve la segunda. Ya, ahí tal vez se puede ver. Ya, ya, ya. Ahí se ve que estoy moviendo mis diapositivas. ¿Me confirman si se ve, por Ahora favor? sí. ¿Sí? Ya. Ahí estamos en la segunda diapositiva de Sí, epidemiología, ¿cierto? doctora. Ya. Entonces les decía, bueno, esta es la carga general de la enfermedad y aquí hay un tema que nos importa, que es ver la variación de la mortalidad, básicamente, ¿no? Y la variación en todas las hepatitis, menos en la hepatitis C, es que ha disminuido la mortalidad. Sin embargo, en hepatitis C hemos aumentado en la mortalidad y complicaciones acerca de hepatitis C, en el sentido de que actualmente tenemos más diagnósticos de hepatitis C y lamentablemente pacientes que progresan a la cronificación. Acuérdense que hepatitis C es la que más cronifica. Por lo tanto, el aumento de casos nuevos ha hecho que también aumente el número de pacientes que fallecen por causa de hepatitis C y por eso en comparación al 2019 y frente al 2000, teníamos una elevación del 27% en la mortalidad y secuelas acerca de hepatitis C, ¿no? Entonces, bueno, lo decía porque, como les digo, aquí en Cajamarca nosotros también tenemos pacientes con hepatitis C, cosa que no hemos tenido antes, ¿no? Y tenemos más pacientes con hepatitis B que gracias a Dios se tamizan de manera temprana y la mayoría no está llegando a tener cirrosis. Sin embargo, todavía existen esfuerzos pendientes, ¿no? No deberíamos ya tener hepatitis B en el sentido de que la vacuna de hepatitis B ya tiene años con nosotros, pero seguimos teniendo este tipo de casos. Este, Permítame un segundito porque me están llamando de acá del hospital. Denme 2 segundos. Espérense un ratito. Seguimos avanzando en lo que es distribución geográfica. Las hepatitis difieren en su distribución geográfica a nivel mundial. En lo que nosotros tenemos hepatitis B, si bien es cierto, se correlaciona más con Asia o con África subsahariana, actualmente en América, sobre todo en la Amazonía de nuestro país, tenemos una incidencia marcada de hepatitis B, básicamente marcada por un contexto social relacionado a transmisión de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Aumento de las infecciones de transmisión sexual, que es una realidad tanto en VIH como en todas las otras ITS. En lo que tiene que ver con hepatitis A, la verdad, la mayoría de personas, incluido el Perú, casi el 98% tienen IgG para hepatitis A. Quiere decir que en algún momento se han contagiado, porque obviamente el agua en la que nosotros nos bañamos, el agua que consumimos. Yo recuerdo mucho, no sé si ustedes conocen Ferreñafe. En Ferreñafe incluso se bañan en la sequía, ¿no? En la sequía de los ojitos. Y ese de ahí se demostró que tenía alta presencia de hepatitis A. Entonces, por ejemplo, los niñitos que se bañan ahí posiblemente desarrollen hepatitis A edades tempranas con sintomatologías leves y por eso, bueno, no se sabe, pero luego se le saca su serología y salen positivos. Hepatitis A es una enfermedad bastante benigna, como les digo, antes se la veía como muy benigna, sin embargo, de todas maneras tiene riesgo de
complicaciones, por lo tanto, actualmente lo que se indica es la vacunación. En lo que es hepatitis C, si bien es cierto, ha sido una enfermedad muy rara para nosotros en el Perú, ahí dice Perú 0,1%, estaba más relacionada con países africanos o Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, actualmente ya tenemos algunos pacientes, sobre todo en lo que tiene que ver igual con infecciones de transmisión sexual. Hepatitis D, una distribución básicamente relacionada a igual a la hepatitis B, este, también se han detectado algunos casos de hepatitis B concomitantemente con hepatitis D en nuestro país, ¿no? Incluso el 15% de los pacientes que tienen antígeno en superficie positivo para hepatitis B también muestran anticuerpos contra hepatitis D. Y la hepatitis E, solo quiero saber si sí están viendo, si se nota en la letra y todo lo demás, ¿sí? Ya, y la hepatitis E, que es básicamente endémica en Asia y África, en el Perú hay un reporte, al menos de clínica, bastante pobre. Lo que sí se encontró anticuerpos para hepatitis E positivos en el 14% de la población tamizada. Ah, no, no está acá. ¿Qué es eso? Trozos sin compollas. Eso sí lo he puesto. Pero supongo que es hipoglicemia. No, están bien sus glucosas, por eso Entonces, la licenciada me pregunta. suspéndelo. Esto no. Eso no. Ya, disculpen, ya. Entonces, y en países industrializados, acuérdense que hepatitis E nos importa por el alto riesgo de complicaciones en el embarazo. Acuérdense, embarazo. Acuérdense que hepatitis C nos importa mucho porque es la que más cronifica, C de crónicas. Hepatitis D siempre nos importa mucho eh, por su presencia aunada a la hepatitis B y hace que la hepatitis B tenga un peor pronóstico. Entonces, por eso hepatitis B se correlaciona mucho con hepatitis D, ¿no? Y la hepatitis A, que ya, como les decía, es una enfermedad de todas las hepatitis, la más, leve, sin embargo, con riesgo de complicación igual. Bueno, luego tenemos hepatitis A, para empezar con lo que es hepatitis A. La hepatitis A, el agente causal es el virus de la hepatitis A, es un ARN virus del género hepatovirus, muy resistente al medio ambiente, eh, endémico en zonas de saneamiento deficiente, alta prevalencia en el Perú y América Latina. La mayoría de adultos son inmunes. Por ejemplo, la hepatitis A nos da una sola vez en la vida y confiere inmunidad contra la enfermedad, por si acaso. Entonces, no es que me va a dar hepatitis A cada rato. Nos da hepatitis A una vez y luego ya generamos inmunidad. Lo que sí puedan haber son recaídas. Denme 2 segundos, sino que estoy en el hospital. Espérame un segundito. Lo que es hepatitis A, les decía que la hepatitis A nos da una vez en la vida y confiere inmunidad para posterior. Por eso dice que los adultos, la mayoría, somos inmunes, porque ya nos ha dado en alguna oportunidad. La transmisión es fecal oral. Es importante tenerlo en cuenta porque es diferente que algunos otros virus donde la transmisión es por transmisión sexual o secreciones. La hepatitis A sí tiene una transmisión fecal oral asociada al agua, a los alimentos contaminados y al contacto persona a persona. En esta hepatitis sí es importante aislar un poco al paciente, sobre todo en el periodo de infectividad, porque sí existe contagio directo. Los brotes en guarderías, cárceles, etcétera, vamos a ver de que la eliminación del virus excreta por heces en grandes cantidades. Comienza la eliminación en 2 a 3 semanas antes de la ictericia. Por eso, a veces el paciente está totalmente asintomático y no quiere decir que no está contagiando. Y por eso la deposición de las excretas o el manejo de los sistemas sanitarios de desagüe deben ser muy cuidadosos, porque no solo estamos hablando de pacientes sintomáticos, cualquier paciente que hace deposiciones puede estar eliminando virus de la hepatitis A y obviamente si esas excretas se liberan al medio, tenemos un medio que es altamente riesgoso de contagio de hepatitis A, ¿no? Disminuye tras la aparición de la ictericia, puede persistir en adultos hasta 1 a 2 semanas después del inicio de síntomas y en inmunocomprometidos hasta 6 meses. Sobre todo en pacientes VIH se vio
de que la eliminación viral de hepatitis A era prolongada en este tipo de pacientes. No se elimina por la orina ni por el semen en sangre, ni en sangre en forma significativa, a diferencia de la hepatitis B. Aquí lo que más nos importa son las deposiciones, ¿no? Las heces. El periodo de incubación de 15 a 50 días, una media de un mes, con una efectividad máxima desde 2 semanas antes a una semana después de la ictericia, del inicio de la ictericia, y por eso los pacientes suelen transmitir más antes de saber que están enfermos. En verdad, una vez que ya tienen hepatitis, generalmente se recomienda aislamiento del paciente más o menos una semana después del inicio de la ictericia, pero hay que decirles a sus familiares y a todos de que en verdad el paciente ya ha estado contagiando, ¿no? Igual el lavado de manos, el proteger la limpieza del baño, el uso de baño privado para el paciente, son algunas medidas que sí se recomiendan en este tipo de pacientes, pero en verdad tampoco es que se pueda parar la transmisión, porque el virus de la hepatitis A se difunde en el medio bastante fácil, ¿no? La resistencia ambiental es un virus muy estable y sobrevive meses en el agua, en los suelos y en las superficies, y en semanas en alimentos a temperatura ambiente. Por eso es de que no necesariamente nos contagiamos de hepatitis A si es que conocemos a alguien que tiene hepatitis A. Nos contagiamos de hepatitis A por alimentos, por agua. ¿Y por qué? Porque va a vivir meses en el medio. Para la inactivación tiene que ser sometido a calor mayor de 85 grados por más de un minuto, cloro, yodo o soluciones desinfectantes, que es difícil en nuestra realidad, ¿no? Lograr esa desinfección. Ya. Entonces, continuando. Ya. La clínica, bueno, tiene un periodo prodrómico, fiebre, malestar, anorexia, náusea, dolor abdominal. Algunos pacientes hacen diarrea, otros pacientes hacen estreñimiento. Básicamente no la característica de las heces no es algo que muy marcado o patognomónico, pero cuando nosotros encontramos ya antecedente de fiebre que va a progresar luego a una ictericia, debemos pensar en hepatitis A, ¿no? Un paciente que hace dolor abdominal y que tiene mucha tendencia a deshidratarse, eso es algo también importante. Recuerden que cuando estamos frente a hepatitis A, siempre hay que valorar la hidratación de nuestro paciente y centrarnos también en mejorar este estado de hidratación. La hepatitis clínica, que es la fase ictérica, se presenta en 70-80% en adultos y en niños es raro. Los niños hacen un curso más asintomático o solo mediado por fiebre y malestar, ¿no? Por eso siempre es importante de que no todo dolor abdominal más fiebre en niños es una jeca, también puede ser una hepatitis, hay que estar valorando siempre la hidratación de los menores. Duración de 2 a 4 semanas, puede prolongarse hasta 6 a 8 semanas en algunos casos, con una elevación de las transaminasas más del 10 veces el valor normal, ¿no? Eso es importante porque es un corte para que yo ya hable de una hepatitis, ¿no? Una elevación de 2 o 3 veces el valor normal, no podríamos estar hablando de una hepatitis viral. Generalmente las hepatitis, como la hepatitis A, la hepatitis A genera una inflamación hepática aguda que va a generar una elevación bien marcada de las transaminasas. Dura esta elevación entre 4 a 6 semanas, aunque en algunos casos puede persistir más de 2 meses, y la disminución de las transaminasas es lenta. Sí es importante ver que vayan disminuyendo para no pensar en otra patología crónica. La hepatitis A tiene una disminución, aunque lenta, pero debe ir disminuyendo paulatinamente las transaminasas. La coluria y la colia son frecuentes en la fase ictérica, ¿no? Ver la orina muy marcada y las heces sin coloración. Esto porque la replicación de la hepatitis a nivel hepático va a disminuir la producción de jugos biliares y también la producción de bilis. Por lo tanto, ya no hay quien colore las heces y eso genera acolia, ¿no? Y la coluria, por el aumento de bilirrubinas a nivel sérico, va a generar la coluria.
no evoluciona la cronicidad, eso es importante. La hepatitis A no tiene una forma crónica en lo que es hepatitis A, solo va a presentar la hepatitis aguda, pero pueden haber recaídas con transaminasas en el 10 al 20%, algunas semanas después del primer evento, ¿no? Hepatitis fulminante rara, menos del 1%, más en ancianos o en hepatopatía crónica, a mayor edad, mayor riesgo de hepatitis fulminante y mayor sintomatología, pero también puede darse en algunos niños. El diagnóstico se hace por evaluación de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, para el virus, específicas para el virus. Cuando tenemos IgM positivo, hablamos de infección aguda, IgG, hablamos de inmunidad, ¿no? Tratamiento de soporte, solo soporte, de reposo, hidratación, que es muy importante en estos pacientes, dieta adecuada, tratamos de evitar las grasas, de generar mayor, evitamos incluso el consumo de medicamentos que tengan, que tengan degradación hepática, para evitar hepatotoxicidad. Entonces, en estos pacientes se reduce el uso de medicamentos. Si bien es cierto, sí se puede dar paracetamol para el manejo de la fiebre, podemos usar también COX para el manejo de la fiebre. Hidratación, medios físicos, evitan el alcohol y hepatotóxicos. Lo que sí, antibióticos hepatotóxicos, se trata de restringir su uso. Y tampoco hay antivirales específicos, ¿no? En lo que tiene que ver con la reactivación, miren, cuando yo trabajaba en Bambamarca conocí un pacientito que llegó a mi consulta por ictericia ondulante, tenía periodos de ictericia y luego salía de la ictericia y luego volvía a presentar ictericia. Y esta ictericia siempre asociada a elevación de las transaminasas, pero no una elevación tan marcada, unas 2, 3 veces de su valor normal en transaminasas, que luego volvían a normalizarse y nuevamente se elevaban. Me llamó la atención porque recuerdo mucho que el paciente me dijo que el médico general le había dicho de que había tenido 4 veces hepatitis A. La hepatitis A no nos da 4 veces en la vida, nos da una sola vez en la vida y luego podemos hacer una reactivación dentro de las 4 a 8 semanas después de los síntomas iniciales. Después de eso ya no estamos hablando de una reactivación. Máximo son 3 meses para que yo diga reactivación. En algunos casos por ahí había un caso clínico de reactivación en 5 o 6 meses, pero después de eso, el paciente no es que siempre va a ser hepatitis A, el paciente va a terminar con inmunidad a la hepatitis. ¿Me dejo entender? Sí hay reactivaciones, las reactivaciones son frecuentes, se puede ver entre el 10 al 20% de los pacientes que han hecho hepatitis A, pero siempre suele ser mucho más leve que la prima infección, ¿no? Las manifestaciones, nueva elevación de las transaminasas, menos intensa, con síntomas leves y rara vez conlleva a complicaciones y generalmente tiene un curso corto de 1 a 3 semanas y en ningún caso lleva a la cronicidad. Ya. Este de acá es la noticia de la incorporación en el esquema nacional de vacunación de la vacuna de la hepatitis A. Recuerden que se da en niños y niñas de 15 meses, reciben una dosis, está dentro del calendario nacional de vacunación y va a evitar que estos niños se contagien luego con hepatitis A, porque si bien es cierto que la hepatitis fulminante es rara, en este tipo de infección se puede dar y lo mejor es prevenirlo. Ya. Luego de ahí vamos a hablar de hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad que se considera de transmisión sexual, además de eso se considera una enfermedad crónica, ¿no? De difícil cura. Si bien es cierto, algunos pacientes llegan a la cura clínica, la mayoría de pacientes van a tener que permanecer en monitoreo y seguimiento. No todos los pacientes ameritan tratamiento, pero sí seguimiento, ¿no? Vamos a ver que la virología es un ADN virus. Acuérdense que es diferente al virus de la hepatitis A, que era un ARN virus no envuelto. El virus de la hepatitis B es un ADN virus de la familia Heptanaviridae, con replicación con transcriptasa reversa y ADN
en el hepatocito al menos 10 genotipos, de los cuales el A, B, C, D, F son los más importantes. Acuérdense, esos preguntas hasta de INAM. El genotipo F es el más frecuente en Sudamérica. El A y el B tienen mejor respuesta al interferón y el C y el D mayor riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma, y son justamente el C y el D el que más se encuentra en Asia, ¿no? Tropismos y lugar de replicación. El virus de la hepatitis B es un virus hepatotrofo, se replica casi exclusivamente en el hepatocito, no es directamente citotóxico, sino que el daño es por respuesta inmune. El virus no hace nada, en verdad. El virus está ahí, tranquilo, no genera mayor lesión, no es que va a destruir a las células para su replicación. Obviamente va a entrar en el genoma de la célula y la célula va a empezar a replicar al virus, pero no va a generar mayor destrucción celular. Pero sí, la respuesta inmunológica es lo que va a dar la clínica y la evolución de esta enfermedad. Una vez que el sistema inmunológico reconoce a las células infectadas por hepatitis B, es el sistema inmune el que desencadena una cascada inflamatoria en contra de estas células infectadas. Y lo más llamativo es que no solo el sistema inmune va a atacar a los hepatocitos infectados, sino que por una reacción de similitud, ¿no? El sistema inmune puede confundirse y no solo atacar a los hepatocitos, sino generar respuestas inmunológicas a distancia. Acuérdense que hepatitis B no solo va a dar patología hepática, no solo va a dar compromiso hepático, sino que puede dar múltiples compromisos inmunológicos a distancia, como vasculitis, como insuficiencia renal por una glomerulonefritis, como complicaciones vasculares, y incluso poliartritis, ¿no? Que toda esta clínica está mediada por la respuesta inmune, ¿no? Una vez que se produce el virus, se libera a la sangre, circula por los fluidos que están derivados de la sangre. Por lo tanto, no se encuentra en las heces, porque solo va a estar presente en secreciones que se deriven de sangre, como el plasma, el suero, el semen, la secreción vaginal y la saliva, ¿no? Pero no se encuentra en las heces, ¿ya? No se excreta hacia la luz intestinal a través de la bilis, como si ocurre en hepatitis A y E, y no tiene eliminación fecal. El virus de la hepatitis B es un virus ADN envuelto con una envoltura lipídica sensible a enzimas y detergentes, así que sí es mucho más fácil de eliminar que el de la hepatitis A, que permanece mucho tiempo en el medio. El virus de la hepatitis B permanece algunas horas nada más. Y en el tracto digestivo las enzimas lo destruyen, por lo tanto no se elimina por las heces. Aquí está una gráfica acerca de la morfología de del virus de la hepatitis B, y como ven ahí los genotipos de la A a la J con 8 subtipos. Es de 50 a 100 veces más contagiante que el VIH y sobrevive máximo por 7 días en superficies que sean beneficiosas para el virus, pero se puede eliminar fácilmente con detergentes o limpieza, ¿no? Las secreciones en las que se encuentra altas concentraciones en sangre, se encuentra en suero y plasma, en líquido seroso como líquido acítico, líquido pleural, líquido peritoneal, en el semen, en secreción vaginal, en saliva, y en orina, ese sudor, lágrimas y leche materna. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con hepatitis B, todo el mundo se asusta, ¿no? Porque piensa que nos va a contagiar. Entonces, la orina, se la elimina con triple guante, al paciente se lo moviliza con mascarilla, no se lo quiere tocar, incluso el sudor, da miedo, ¿no? Pero en verdad, ningún paciente que tenga hepatitis B se merece ser tratado así, porque la prevención de la hepatitis B está en la vacunación, no en la segregación de este tipo de pacientes. Si bien es cierto, es muy contagiante y se elimina por la mayoría de secreciones, la forma de prevenir que nos contagiemos de hepatitis B no es no acercándonos al paciente, sino vacunándonos de manera oportuna y teniendo medidas de bioseguridad con todos los pacientes. El poder de infectividad es uno de los virus más infecciosos conocidos. Basta una cantidad mínimo como una gota de sangre
para transmitirlo. La probabilidad de transmisión tras una exposición percutánea con aguja es del 6 al 30%, mucho mayor que en VIH, que es del 0.3%. Y la presencia de antígeno E, que implica replicación activa, aumenta la infectividad. Un paciente con antígeno E positivo quiere decir que es altamente infectante, ¿no? Vamos a ver aquí una comparación de la infectividad entre los diferentes virus. Bueno, VIH es muy, muy poco infectante. Hepatitis C también tiene un rango de infectividad mayor, pero vamos a ver que la hepatitis B, dependiendo si tiene antígeno E positivo o antígeno E negativo, va a tener una carga de infectividad diferente, ¿no? Si tiene antígeno E positivo y tiene hepatitis clínica, la infectividad es del 22 al 31%, o sea, de 100 exposiciones, 30 van a contagiar. Eso es mucho más que el VIH. Ustedes han visto las tablas de VIH, ¿no? Para que un contacto salga infectado es más o menos dependiendo de la exposición, incluso en la exposición anal, uno de 72, ¿no? Que es mucho más bajo que el 30% de la hepatitis clínica, que estamos hablando simplemente de infectividad por contacto con sangre, contacto con secreciones. Un virus bastante infectante, este, que va a requerir prevención, pero como les digo, la prevención no es segregación de los pacientes, la prevención es de vacunación. ¿A quién se le hace detección de hepatitis B? Bueno, a los de alto riesgo, sobre todo poblaciones como HCH, trabajadoras sexuales, niños nacidos de madres con antígeno de superficie positivo, usuario de drogas intravenosas, personas que ya tienen VIH o hepatitis C, víctimas de violencia sexual, mujeres embarazadas y donantes de órganos sanguíneos. Actualmente, a nivel mundial, existe una normativa que dice que toda mujer embarazada debe ser tamizada para el hepatitis B, y eso es lo que ha permitido también el diagnóstico temprano y evitar la progresión materno-infantil de hepatitis B, ¿no? Los mecanismos de transmisión, bueno, hasta 25% de los pacientes no se identifica la causa, pero lo que más tenemos son relaciones sexuales, drogas inyectables, tatuajes y perforaciones, que también es posible si es que no se está usando un material correctamente desinfectado, se puede transmitir también por ahí. Las transfusiones sanguíneas, que actualmente es casi imposible porque también tienen sistemas de inactivación viral y se hace mucho tamizaje a los donantes. Y lo otro es la medida vertical, ¿no? De madre a hijo. La historia natural, bueno, no todos los pacientes, después de una exposición a alguien que tenga hepatitis B, el 30%, si es que este paciente tiene alta carga viral, se va a infectar o disminuye dependiendo de la carga viral que tenga la fuente, ¿no? Puede ser incluso 1 a 6% si es que no tiene una alta carga viral o antígeno E negativo. Pero una vez que nos hemos contagiado, vamos a desarrollar una infección por hepatitis B, de las cuales el 50 al 70% vamos a hacer una hepatitis subclínica, con muy poca sintomatología, generalmente mediada por fiebre, malestar general, ¿no? Y el 50Y también nos habla de replicación y riesgo de infectividad, una carga viral alta, ¿no?
El antígeno de superficie es el primer marcador, se detecta generalmente entre 1 a 10 semanas después de la exposición. Suele ser, el periodo de incubación suele ser de 6 a 12 semanas. Puede estar presente en la fase aguda y permanecer en el sistema inmunológico. Si persiste más de 6 meses, hablamos de una infección crónica, ¿no? Ahí ustedes van a ver cómo es que cambian la presencia o la aparición de los antígenos y los anticuerpos, pero como les digo, lo más importante siempre el antígeno de superficie, ver con el anticore cómo es que estamos, si estamos en agudos o crónicos, y la replicación gracias al antígeno E, ¿no? La evaluación clínica, el paciente puede hacer hepatitis aguda y recuperarse o reconvertirse a antígeno de superficie negativo, o puede hacer hepatitis aguda y pasar a la cronicidad. Puede ser hepatitis crónica no progresiva, es decir, tener la infección de manera crónica y no progresar, o hacer hepatitis crónica y progresar a cirrosis, o hacer hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva, o pasar a estado de portador asintomático, y aquí faltaría, o no lo he colocado, que hepatitis crónica progresiva no solo va a cirrosis, sino también a hepatocarcinoma. Si bien es cierto, menos que la hepatitis C, pero también hay riesgo de hepatocarcinoma por hepatitis B. La hepatitis B aguda, bueno, la transmisión es parenteral, no tiene transmisión oral fecal. El periodo de incubación, ya dijimos, de 1.5 a 6 meses, promedio 90 días. Generalmente es asintomática, el 90-95% de adultos hacen resolución completa, los marcadores serológicos, el antígeno superficie, el IgM anticore, ¿no? Y el tratamiento es soporte, hidratación, nutrición, evitar hepatotóxicos, alcohol, hospitalizar si hay alguna repercusión sistémica, y no usamos antivirales a menos que estemos frente a un caso de hepatitis fulminante o muy grave, donde podemos usar tenofovir o entecavir, que son los tratamientos que damos para hepatitis B crónica. Y la prevención es mediante vacuna, más del 95% de eficacia, y vacuna más inmunoglobulina en pacientes con alto riesgo, como neonatos nacidos de madres con hepatitis B aguda, ¿no? O crónica. Las manifestaciones clínicas. Como decíamos, el virus de la hepatitis B va siempre a estar relacionado a los hepatocitos. Sin embargo, de por sí no genera daño. Lo que genera daño es el sistema inmunológico asociado a la detección de la presencia de virus en estas células. Y va a generar clínica a nivel hepático como clínica a distancia. Todas estas clínicas mediadas por activación del sistema inmune, ¿no? Vamos a ver que malestar general, luego la ictericia, luego la convalescencia, y el 10% mediada por inmunocomplejos que puede generar poliartritis, poliartralgias, angioedema, urticaria, púrpura, petequias, hematuria, proteinuria, vasculitis u otras, ¿no? Vamos a ver que incluso muchos de estos pacientes van a progresar enfermedad renal, por eso una causa de diálisis en pacientes también es enfermedad de hepatitis B crónica con afectación renal, ¿no? Hepatitis B crónica, ya aquí el antígeno positivo, eso es importante que ustedes sepan. Hepatitis B es igual antígeno de superficie positivo más de 6 meses, ¿no? Eso es, si ya tiene más de 6 meses ese antígeno de superficie, el paciente está en crónica. Indica que el organismo no logró eliminar al virus en la fase aguda y que ya cronificó el paciente. Como ustedes van a ver, puede presentar mucha clínica, ¿no? La ictericia neurológica, eso básicamente asociada a la progresión a cirrosis o hepatocarcinoma. El 20% son extrahepáticas en crónicas, igual que en la aguda, lesión renal, vasculitis, poliartritis y otras, ¿no? Vamos a ver que la historia natural de la hepatitis B crónica sigue 5 fases. La primera es la inmunotolerante, ¿no? Donde no vamos a tener clínica ni tampoco afectación hepática. Muchos pacientes pueden quedarse en la inmunotolerante, incluso se habla de pacientes que han estado en inmunotolerancia por más de 30 años. Se tenía el caso de una paciente con hepatitis, con hepatitis B, que se había contagiado cuando era infante en el Asia, se hizo el genotipo y se encontró el genotipo tipo C.
Entonces se hablaba de que la infección había sido cuando ella había habitado en países asiáticos, y esto había sido en su infancia. La paciente tenía más de 30 años y seguía en fase inmunotolerante, ¿no? Entonces hay muchas personas que se pueden quedar en fase inmunotolerante, pero otros van a progresar a la fase 2, que es la fase inmunoactiva, donde ya hay una lesión hepática clínicamente significativa, se va a encontrar inflamación, fibrosis, y en la fase inmunoactiva, siempre se tiene que valorar el tratamiento. 450. La fase 3, que es infección crónica de portador inactivo, ya aquí disminuye la inflamación a nivel hepático, pero puede ser que saliendo de esta inflamación ya el paciente tenga clínica de cirrosis y aquí o de hepatocarcinoma. En ese caso se da tratamiento como cualquier cirrosis o como cualquier hepatocarcinoma con quimioterapia, inmunosupresión, etcétera, ¿no? La fase 4 es de la hepatitis crónica reactivada. Muchos pacientes entran a la hepatitis crónica inmunoactiva, luego bajan la actividad, no llegan a cirrosis, pero luego de muchos años vuelven a reactivarse. Aquí vamos a encontrar igual inflamación y siempre vamos a dar tratamiento. Como ustedes ven, el tratamiento se relaciona a la actividad inmunológica. ¿Ya? La diferencia es que aquí el antígeno de superficie en la reactivación, tenemos un antígeno de superficie negativo con un anticore positivo y un antígeno E positivo. Ya, los antígenos pueden salir positivos o negativos porque si tenemos carga viral alta, nos estamos hablando de una mutación incluso acá. Y como ustedes ven aquí, el antígeno de superficie está negativo, pero eso no quiere decir que no le vamos a dar tratamiento, porque ya es un paciente que sabíamos que tenía antígeno de superficie alta, que tiene carga viral alta, ¿no? Que también tiene elevación de transaminasas y por lo tanto la infección está activa, por lo tanto se le da tratamiento, ¿no? Y aquí lo que buscamos es negativización del antígeno E, ¿no? Como seguimiento para el tratamiento, porque ya no tiene antígeno de superficie. Muy bien, y luego la 5, que es la infección oculta, donde ya vamos a tener antígeno de superficie, ya sea positivo o negativo, pero ya aquí hay algo importante. La seroconversión es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es ya no antígeno de superficie nada más, sino que tiene antígeno de superficie positivo, ¿no? Y aquí ya todo se normaliza y puede llegar a esta fase de seroconversión, ya sea por tratamiento o dentro de su evolución natural, ¿no? Lo que se trata es que el tratamiento llegue a esta fase de seroconversión lo antes posible, ¿no? Aquí ya la carga viral baja, el antígeno E puede estar positivo o negativo, pero si ya tiene antiantígeno en superficie, quiere decir que ha generado inmunidad contra el antígeno de superficie y por lo tanto hemos logrado una cura clínica, ¿no? O el paciente tiene una cura clínica ya. Aquí, ¿qué tratamiento se puede considerar inmunosupresión si es que el antígeno E está positivo y por ahí la carga viral todavía está elevándose? Dependiendo, pero la mayoría de pacientes no va a necesitar tratamiento, a menos que haya tenido otra, otra evolución o otra complicación durante el curso de la enfermedad, ¿no? Aquí la figura de la historia natural, la transmisión madre-hijo, la infección crónica, a inmunotolerancia, el 90% de los niños que se infecten van a ser infección crónica. También de persona a persona, generalmente ya empiezan en inmunoactiva fase 2, ¿no? Tanto los que empiezan por inmunotolerancia inmunoactiva pasan a la fase 3. De la fase 3 pueden ir de frente a la fase 5 o pasar a la fase 4, que es la reactivación, o nada más desde la fase 2 pasar a cirrosis o hepatocarcinoma y luego de ahí también hacer reactivaciones frecuentes. Estas reactivaciones van a empeorar a su hepatocarcinoma y a su cirrosis. Esto de aquí es las fases de la enfermedad, también los riesgos de progresión de la enfermedad, la elevación, que es básicamente lo que hemos visto en el cuadrito, en el gráfico, pero aquí en este cuadrito lo pueden ir revisando. Y vamos a ver la hepatitis B neonatal. Como les dije, es algo que nos preocupa mucho, por eso nosotros hacemos tamizaje obligatorio a todas las gestantes para hepatitis B. No se contraindica la lactancia,
¿no? Pero lo que sí necesitamos correr es que antes de 12 horas el paciente esté vacunado y con inmunoglobulina. Eso es lo que se tiene que correr, ¿no? Que reciba su vacuna y que le den su inmunoglobulina dentro de las 12 horas, de las primeras 12 horas de nacimiento. Entonces, y hay que pensar en dar tenofovir en el tercer trimestre si la carga viral es alta o el antígeno está positivo en la gestante, que eso también es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos pacientes, sí, tenemos pacientes con hepatitis B gestantes y también el esquema de tratamiento es básicamente y es correr y la mayoría de pacientes con esta combinación de vacuna más inmunoglobulina, evitamos este, la transmisión en más del 90%, ¿no? Que es más del 90% a menos del 5%. Es decir, que estos niños, el 90% se iban a infectar y iban a cronificar y gracias a la vacuna y la inmunoglobulina, menos del 5% se infectarán y cronificarán, ¿no? El pronóstico, la mayoría se vuelve portador crónico y la vacuna ayuda a que se liberen de la infección. La infectividad de la hepatitis B, como les dije, es uno de los virus más contagiosos que se conoce. Produce la fase aguda y la replicación viral. Siempre la sangre es el primer punto de fuente. Por eso, cuando una pinza o cualquier instrumental se infecta con sangre, lo correcto es desinfectar inmediatamente, ¿no? Independientemente de que sepamos o no sepamos que el paciente tiene hepatitis B, siempre hay que desinfectar y entender de que ese instrumental está contaminado y debe ser manejado como un riesgo, ¿no? La infectividad es máxima en la fase preictérica e ictérica, cuando el antígeno es positivo y la carga viral es alta. Una vez que el organismo elimina el virus, desaparece el antígeno de superficie y el paciente deja de ser contagiante. La hepatitis B crónica no todos son iguales de infectantes, depende mucho del antígeno E y se considera potencialmente infectantes en todo momento, pero varía según la carga viral, ¿no? La vacuna se recibe, todos se supone reciben vacuna en el nacimiento, ¿no? A los 0, al 1 y 6 meses. El esquema acelerado también puede haber refuerzos a los 12 meses. Dentro de las primeras 24 horas de vida se indica la vacunación en neonatos y si la paciente, si la mamá tiene antígeno de superficie positivo, es vacuna más inmunoglobulina, ¿no? Dentro de las 12 horas. Pero esto sí es importante, incluso se hace en salud ocupacional, ¿no? Aquí en el hospital, de vez en cuando nos dosan anticuerpo anti-antígeno de superficie. ¿Para qué? Para ver si hemos generado inmunidad con la vacuna. Si yo tengo estos anticuerpos menos de 10 miliunidades por mililitro, no estoy protegido, me tengo que volver a vacunar. Y si está más de 10, tengo protección adecuada. Ya, eso siempre se dosa, sobre todo personal de salud, que son los más expuestos, y también en pacientes, trabajadores sexuales o que tienen algún riesgo, ¿no? La duración de la inmunidad por la vacuna es generalmente 20 años, por eso después, cuando somos adultos, ustedes que van a entrar a trabajar al hospital les van a pedir sus vacunas. ¿Por qué? Porque generalmente hablamos de una inmunidad por 20 años, entonces ya se pasó, ¿no? Incluso si con el tiempo baja a menos de 10, hay que volver a dar vacuna, pero no se recomiendan refuerzos rutinarios. Novela universal, lactantes, adultos, personal de salud como primera línea, hemodiálisis, personas con prácticas sexuales de riesgo, viajeros y pacientes con hepatopatías crónicas. El tratamiento es básicamente con tenofovir. Los pacientes que tienen falla renal pueden ir a entecavir. Tiene una alta potencia antiviral y baja resistencia, ¿no? Pero igual hay pacientes que tienen resistencia. Los criterios para iniciar tratamiento siempre son criterios clínicos y serológicos. Hay que ver cómo está la carga viral, cómo está las transaminasas, incluso la evidencia ecográfica o elastográfica de la lesión a nivel hepático. Y siempre hay que tratar si hay cirrosis o coinfección con VIH o inmunosupresión, ¿no? El monitoreo cada 3 a 6 meses de las transaminasas, la carga viral también lo hacemos cada 6 a 12 meses. Hacemos seguimiento del antígeno E y el antígeno E para ver si el paciente se lo convierte y la ecografía cada 6 meses.
Los objetivos es inhibir la replicación viral, normalizar las transaminasas y lograr cero conversión del antígeno E. A eso le llamamos cura funcional, ¿no? Y la cura clínica es cuando negativiza el antígeno de superficie, ¿no? Pero la cura funcional es la negativización del antígeno E. En algunos casos, pérdida del antígeno de superficie, esa es la meta ideal, pero poco frecuente, como les digo, esa es la cura clínica, pero llegamos muy rara vez, pero lo que al menos buscamos es la cura funcional con negativización o cero conversión del antígeno E y prevenir la progresión a cirrosis y a hepatocarcinoma, ¿no? Este de acá es un cuadrito que está en la norma técnica chilena, donde ustedes van a ver los resultados clínicos con las diferentes terapias. Nosotros lo que usamos aquí básicamente es tenofovir, dispropil, ¿no? Y en caso de paciente con insuficiencia renal, entecavir, ¿no? No tenemos interferón alfa, no tenemos, y tampoco tenemos tenofovir alefenamida, no tenemos, ¿no? Pero con esto es lo que nosotros básicamente nos manejamos. Entonces, la cura funcional se da en el 93 a 91%, en más o menos entre 46 a 96 semanas, que es casi 2 a 3 años de tratamiento, ¿no? 2 a 3 años de tratamiento, ya el paciente va a cura funcional, ¿no? Y normaliza, pues, la carga viral, normaliza las transaminasas y la pérdida del antígeno de superficie no lo miden, mucho porque, es muy difícil de lograr, ¿no? Es difícil de lograr la pérdida del antígeno de superficie. Entonces, aquí ustedes van a ver aquí disminución de la carga viral 19, por ejemplo, con interferón, pero la disminución de la carga viral 90 y 94%, la normalización de la LT en 78 a 89% y la pérdida del antígeno casi es 0%, o sea, siguen con antígeno de superficie positivo. Los efectos adversos también los pueden revisar, ¿no? Pero como les digo, el tratamiento es bastante crónico, es por años, e incluso para encontrar evidencia de cura, ya sea cura funcional o cura clínica, pasa mucho tiempo, ¿no? Por eso se considera la hepatitis B una enfermedad crónica. La hepatitis C, a diferencia de la hepatitis B, se considera una enfermedad curable, ¿no? Fácilmente curable con tratamiento, generalmente en 6 meses de tratamiento el paciente debe estar curado. Sin embargo, el tratamiento es costoso, difícil de acceder. Nosotros tenemos un paciente en Cajamarca con tratamiento para hepatitis C. Esperamos que ya podamos darle de alta, ¿no? El agente causal es un ARN envuelto de la familia Flaviridae, los genotipos del 1 al 6 con alta variabilidad genética. En el Perú tenemos prevalencia baja, pero existe y es la causa más importante de cirrosis y hepatocarcinoma. Se cronifica. Presencia en las secreciones en sangre, líquidos biológicos, el porcentaje de cronificación del 75 al 85% en adultos. Entonces, hepatitis B tenía 5%, hepatitis C 75-85%. Por eso es tan importante tamizarnos contra hepatitis C, ¿no? Porque el riesgo de cronificación es muy alto. Y los factores que favorecen la inmunosupresión, el sexo masculino, la edad, el consumo de alcohol, la coinfección y la carga viral inicial y el genotipo 1, que también se correlaciona con cronificación. Las formas de transmisión parenteral, sexual, vertical y la lactancia, que en verdad es de bajo riesgo, pero la vertical sí existe, pero no es tanto como en hepatitis B. Y la más importante, la sexual y la parenteral. La supervivencia en el ambiente es un virus envuelto resistente más de lo esperado, con superficies secas de 3 a 6 semanas, en sangre seca de 16 horas a 6 semanas y se inactiva con cloro, alcohol y calor, ¿no? Y la clínica aguda, sintomática en la mayoría y crónica del 75 al 85% puede permanecer silenciosa, pero tiene un alto riesgo de progresar a cirrosis y a hepatocarcinoma. Aquí se hace el screening por ELISA para anticuerpos contra anticuerpos del virus de la hepatitis C. Luego se hace genotipificación, se confirma con carga viral y se hace evaluación de la fibrosis. Con esos son criterios de tratamiento. Todo paciente con infección crónica debe recibir tratamiento.
salvo que tenga una expectativa de vida corta. Por ejemplo, tenemos un paciente con hepatitis C que está en diálisis, que tiene una expectativa de vida corta y encima su carga viral es negativa. Se ha tomado la decisión, por ejemplo, en este paciente de no tratar, ¿no? Criterios de tratamiento y el tratamiento, nosotros usamos sofosbuvir más Veltavir 12 semanas. Disculpen que no lo pueda pronunciar bien, en verdad. No es que lo usemos regularmente, recién hemos pedido a Lima para iniciar tratamiento al otro paciente que tenemos de 34 años, ¿no? Y a él sí le vamos a dar 12 semanas de tratamiento, ¿no? La cirrosis descompensada de 12 a 24 semanas más ribivarina, que eso también es importante, ¿no? Y vamos a ver que en 3 meses, las respuestas deben ser indetectables a las 12 semanas después de terminar el tratamiento. Por eso les decía que a los 6 meses, porque damos 3 meses de tratamiento y luego esperamos 3 meses más para sacarle carga viral y vemos que haya una cura virológica porque hay negativización de la carga viral. El éxito es más del 95% con los antivirales de acción directa y por lo tanto se considera una enfermedad curable. El seguimiento es curado sin cirrosis, curado con cirrosis. Hay pacientes que igual les vamos a dar tratamiento a pesar de que tienen cirrosis, igual hay que estar monitorizando esta cirrosis para el riesgo de que no se vuelva un hepatocarcinoma, ¿no? La hepatitis D tiene mucha relación con la hepatitis B, se van a presentar juntas, requiere la presencia de la hepatitis B, si no, no se puede replicar y es endémico de la Amazonía, del Asia también, se presentan secreciones, depende de la presencia del antígeno de superficie para hepatitis B, eh, genera cuadros muy severos de la hepatitis B, o sea, genera mayor riesgo de hepatitis fulminante, la presencia de estos dos virus y alta progresión a cirrosis rápidamente, ¿no? Cuando hay sobreinfección. Y el tratamiento no existen virales, en verdad lo que el interferón preligado alfa de 48 semanas da respuesta limitada, se está investigando nuevos fármacos y la prevención es no tener hepatitis B. Si yo no tengo hepatitis B, no desarrollo hepatitis D, ¿no? Por lo tanto, la vacunación para hepatitis B es lo más importante. Y en la hepatitis E, lo que tengo que acordarme es que es peligroso en gestantes y que también tiene una transmisión fecal oral, igual que la hepatitis A, ¿no? Aquí presencia en las heces, transmisión fecal oral, es un ARN envuelto, la clínica es básicamente similar a la hepatitis A, se hace diagnóstico mediante serología y bueno, el tratamiento es hidratación. En pacientes inmunocomprometidos damos ribivarina y la prevención es en agua potable, cocinar bien. También hay vacuna en China, porque ahí es endémico, pero acá no, vacuna contra el virus de la hepatitis C. Y hay que tener mucho, mucho cuidado en que una paciente gestante nos haga clínica de hepatitis, porque ahí sí los pacientes pueden llegar a falla hepática fulminante por hepatitis C. Por eso la hepatitis C, acuérdense, de embarazadas, lo más importante es detectarlo en embarazadas porque pueden llevarlas a falla hepática fulminante. Bueno, aquí algunas comparaciones entre los virus, ahí están los agentes etiológicos, el curso clínico, acuérdense que las que más cronifican es la hepatitis C, ¿no? La prevención, las vacunas, acuérdense que hepatitis C no tiene vacunas, hepatitis B sí tiene vacunas, la hepatitis D no tiene vacuna, pero se protege vacunándose contra la B. La hepatitis A sí tiene vacunas y la hepatitis E también tiene vacuna, pero solo se da en zonas endémicas. El riesgo de cronificación ahí está, ustedes lo pueden ver, la C es la que más riesgo de cronificación tiene. El tratamiento también en hepatitis A, hepatitis C, solo soporte, en hepatitis D es interferón preligado, pero hay respuesta limitada. Y tenemos en hepatitis C sí antivirales de acción directa, ¿no?
Las complicaciones también lo pueden revisar. La hepatitis C, hepatitis fulminante, sobre todo en embarazadas, y ahí están todas las complicaciones. Y eso es toda la ponencia. Espero que les haya servido, lo revisan, lo estudian. Es importante conocer hepatitis, cada vez tenemos más pacientes con hepatitis. Y eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, damos por concluida la clase. Pero les tengo que presentar su práctica. Miren, ya son la 1:20. La práctica, solo les voy a pedir que revisen rápidamente los casos clínicos. Yo había preparado la práctica, pero voy a necesitar más tiempo para desarrollarla y no creo que podamos ahorita. Pero esta es la tercera práctica que yo había desarrollado, que es para revisión de aspergilosis invasiva en pacientes inmunocompetentes, para que ustedes vean que Aspergillus no solo da en pacientes inmunocomprometidos, también en pacientes inmunocompetentes podemos presentar aspergilosis. Ahí les he dejado un caso clínico, pueden entrar al link y revisarlo rapidito. Si tienen alguna pregunta, el día de su examen yo puedo responder cualquier consulta. En el caso de neumocistosis, también les he dejado aquí el link del caso clínico que quería revisar. Y en histoplasmosis también les he dejado el link. Es una histoplasmosis en una paciente mujer en una región no endémica, y también ahí está aquí el link. Y el otro es histoplasmosis peritoneal, ¿no? En un paciente inmunocompetente, paciente joven. Y el micetoma por cándida, para que ustedes vean que micetoma no solo es por aspergilosis, sino también por otro tipo de hongos, que también está el link ahí para que lo puedan revisar. Eso sería todo por mi parte. Me disculpo por algunas demoras en las clases y algunas cositas que no nos han salido. Esperamos en adelante poder mejorar eso. Y ya les voy a hacer la recopilación de las diapositivas y de los temas que entran en su examen, pero todas las clases que se han hecho en esta unidad van a entrar en el examen. Su examen es el día martes, habíamos quedado, y ya los veo. ¿Ya? Eso es todo. Gracias.